Y pasamos por fin a la valoración final. Voy a entrar de lleno primero en los Anillos de Poder. Lo primero que tengo que decir es que sí, se nota que es una superproducción, pero donde menos han invertido era quizá en la parte más importante de todas, que es en el guión. Creo que lo que le falla a esta serie es la estructura, que han contado con unos showrunners con poca experiencia y que quizá se tendrían que haber dejado asesorar más, por ejemplo por Peter Jackson, que se ofreció a ellos, con lo cual va a haber algunas cosas que no nos cuadren y que flojen. Eso sí, con un dinero muy bien invertido en otras cuestiones que quizá le tenían que haber dado la misma importancia al guión, porque la tiene y mucho. Por otro lado, a mí la serie me parece que tiene una falta de épica y en ocasiones diría hasta de alma. No hay una sola escena en toda la serie que me haya levantado del sofá, que me haya erizado los pelos del brazo. Es decir, yo recuerdo la carga de los Rohirrim en El Retorno del Rey, en las películas de Peter Jackson, y todavía hoy, viendo esa escena descontextualizada, se me pone la piel de gallina. Y aquí ninguna escena ha conseguido un sentimiento ni siquiera parecido a ese. Además, la impresión que me da es que se han tomado esta primera temporada entera como si fuera eso, la presentación, lo que es la estructura de esas 5 temporadas, donde basta simplemente con presentar un poco a los personajes y las situaciones en las que está cada uno de ellos. Pero la trama avanza muy poquito en esas 4 tramas distintas, que además, al estar desconectadas entre sí e incluso ni siquiera llegar a ligarse la de los pelosos y el anciano, nos queda como cosas muy deslavazadas. Otra de las críticas que se le ha hecho a la serie y con la que estoy bastante de acuerdo es que es excesivamente políticamente correcta. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, creo que Amazon se equivocó gravemente en basar toda su campaña publicitaria en el tema de la corrección política, es decir, en dar una mayor visibilización a la mujer o al tema racial. ¿Por qué? Porque veíamos carteles donde en lugar de utilizar a personajes como Halbrand o como el anciano, que sí tienen bastante importancia, metían a Disa, la princesa negra enana, que luego la realidad es que no ha tenido ninguna jerarquía dentro de la serie. O Sadok, el líder de los pelosos, que es un personaje muy terciario. Y una vez visto la serie, da toda la sensación que estaban simplemente como para rellenar ese cupo que quería hacer Amazon de inclusión. Porque además, yo lo dije en la parte de la inclusión, que es forzada, porque aparece Arondir, pero no aparecen más elfos negros. Aparece Disa, pero no aparecen más enanas o enanos negros. Con lo cual, está demasiado metido con calzador. Y queriendo contentar a todo el mundo, lo que han conseguido en este sentido es enfadar o descontentar a mucha gente. Además, en comparación con La Casa del Dragón, Los Anillos se me queda un poco infantil. Cierto es que las películas tienen ese toque un poco infantil, pero es que aquí sabemos que hay personajes a los que no les va a ocurrir nada. Y no hablo solo de Galadriel o de Elrond, que sabemos que sobreviven y que les veremos en la trilogía posterior, aquí tengo la de El Señor de los Anillos, sino hablo, por ejemplo, del caso de Bronwyn. Cuando parece que va a morir porque una flecha le ha atravesado el hombro a esa mujer que es la amante de Arondir, a todo el mundo le quedaba claro que bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia Bronwyn iba a morir ahí. Y me recordó un poco el caso de series como Obi-Wan Kenobi, donde, por ejemplo, ahí teníamos el personaje de Riva, que era esa mujer de raza negra, que en un principio era la enemiga de Obi-Wan Kenobi, y tú, simplemente por ver esa presentación y ese primer capítulo, conoces el arco completo de ese personaje, que sabes que en ninguna circunstancia y bajo ninguna oportunidad va a poder morir, pero que además sabes que va a tener un final de redención. Con lo cual, lo políticamente correcto, lo que muchas veces ha terminado, es con la intriga, con el suspense de qué va a pasar en algunas situaciones o contexto, lo que hace a la serie en algunas circunstancias tremendamente predecibles. Y siendo una serie que tiene la libertad creativa que se está tomando, ya que no tiene los derechos del Silmarillion,
que lo tengo por aquí, por cierto, y que pueden inventarse ciertas cosas, Leche arriesga un poco más, que pueda morir un personaje de los protagonistas, alguien que realmente te afecte, un Boromir, como pasa en la Comunidad del Anillo, pero aquí han ido un poco a lo facilón y un poco también a lo infantiloide. Eso sí, si algo tenemos que aplaudir en la serie, desde luego es la puesta en escena. Ya lo dije también en esa sección, la fotografía es sensacional, los encuadres, la iluminación, el vestuario, en todo eso le doy un sobresaliente, un 10 y si no, estaría cerquísima de la máxima nota. Y eso, a la postre, va a hacer sin duda que suba la valoración final. Por lo tanto, si me tengo que quedar con una cifra, con un número, con una nota que yo le pondría a la serie, la nota es un 6. Y un 6 aclarando que para mí suspende en guión, que tiene unos personajes bastante ramplones y que estaría más bien cercana al 4, 4,5 si no fuera por la excelente factura que tiene. Una factura que no vimos en series recientes como en Hulka o en Obi-Wan Kenobi, que tiene momentos de CGI un poco sonrojantes. Pero aquí, como cada escena se nota que está con un dinero muy bien invertido, le sube la nota a ese 6 que podría no merecerlo, pero mira, solo por el disfrute visual se lo pongo encantado. En cuanto a la valoración final de la serie de La Casa del Dragón, he de decir que para mí es una serie que ha ido de menos a más. Y no es que haya empezado especialmente floja, sino que con tanto personaje nuevo y un poco descontextualizado, y acostumbrado uno a los de Juego de Tronos, pues parece que te va costando un poquito ir empatizando con cada uno de ellos. Hasta que al final yo creo que si consigues meterte en la serie, vas cogiéndole cada vez más cariño a alguno de ellos. También he de decir que es evidente que muchos de estos personajes parece que tienen correspondencias con la serie anterior, es decir, con la de Game of Thrones, donde, por ejemplo, Rhaenyra sería claramente Daenerys, Viserys sería una especie de Ned Stark, muriendo además los dos en esta primera temporada. Otto Hightower sería claramente Meñique, conspirando siempre en la sombra. Daemon sería una especie de Jon Snow, al menos por el tema del combate. Y Alicent sería bastante parecida a Cersei. ¿Pero qué me falta? Me falta quizá el carisma de un personaje como Tyrion. Y eso todavía no lo ha conseguido la primera temporada. Uno que rompa, que se quede con la serie, que digas, este es mi personaje preferido. Y a mí todavía no hay ninguno que me haya conseguido conectar hasta ese nivel. Creo que en parte esto se debe a ese paso de los 28 años que ocurren durante el transcurso de toda la serie. ¿Por qué? Porque personajes principales como Rhaenyra y como Alicent cambian de actriz. Y ojo, no lo digo que las nuevas actrices lo hagan mal, y lo entiendo y hasta lo aplaudo, pero no puedo remediar el hecho de que me cueste un poco empatizar de nuevo con esas actrices. Es decir, no me imagino en Juego de Tronos a Daenerys con una actriz distinta que no sea Emilia Clarke, y yo creo que a los fans generales les habría costado también un poco hacerse con esa otra cara nueva. Y si tenemos en cuenta que transcurren 28 años y que además cada capítulo te van introduciendo a personajes nuevos y que encima tienen nombres hasta parecidos, porque hay dos Aegos, un Aemon, Rhaenyra, Alicent, Rhaenys, es decir, Colrys. Es que es muy complicado quedarse al final con todos los nombres. Yo he tenido que ir apuntándomelo y mirándomelo. Y yo creo que eso lo que hace es que todavía te sea un poco complicado poder empatizar con alguno, porque es que los que son hijos de Rhaenyra o de Alicent, pues casi en cada capítulo es un actor distinto, porque van mostrando su evolución. Así que hasta que no se asiente a lo mejor alguno de estos nuevos personajes, no podré empatizar con ellos como lo hice con algunos de la serie anterior. Una de las cosas que más me gustan de esta serie es que me parece que es bastante más adulta
que Los Anillos de Poder. Y ojo, que no lo estoy diciendo por los contenidos de violencia o de sexo, sino que lo digo porque no se casa con nadie y es una serie que parece que se atreve con todo. Mientras Los Anillos de Poder parece que no ha querido pisar ningún callo ni molestar a ningún colectivo ni ningún grupo, cosa que ya he dicho que al final lo que ha conseguido es molestar a otros muchos, lo que hace Anillos de Poder es que le da igual si esa persona es un hombre, si es una mujer, su raza, su preferencia sexual. Yo creo que trata a todos los personajes por igual, independientemente de estas cuestiones. Y para mí esa es la verdadera igualdad. Y puede morir igual Viserys, que es un anciano, que Lucerys, que es un niño. O Joffrey Lonmouth, que es el amante homosexual del príncipe, del marido de Rhaenyra, muere durante una cena ahí en mitad de la sala del trono. Y no buscan unos finales felices, ni buscan acomodar a la gente o evitar incomodar, sino que tratan a los personajes independientemente de su raza, de su sexo o de su condición sexual, como creen que deben de ser tratados. Y eso es tratar a la audiencia como personas adultas. Y eso es lo que genera esa sensación de que pueda morir o le pueda pasar algo a cualquier personaje, cosa que no sientes en ningún momento con la serie de Los Anillos. Además, los efectos especiales quizá no llegan al nivel de Los Anillos de Poder, pero también son muy buenos. Los dragones están increíblemente bien hechos. La fotografía, con esos claroscuros que delatan el carácter de los personajes, creo que también está muy conseguida. Y lo dicho, igual no llega al 10, pero al 9 tranquilísimamente que sí. Por todo ello, es una serie en la que cada vez que acaba un capítulo tienes ganas de más. Y ahora que ha terminado la primera temporada, con esa mirada profunda de Rhaenyra queriendo decir guerra con todo su ser, pues uno quiere ver la segunda temporada y las que se van a liar ahí. Y ojo, que yo no me he leído los libros. Sí lo he hecho con el caso del Señor de los Anillos, de los cuales soy más fan, pero en este caso yo he disfrutado más la serie de La Casa del Dragón. Por eso su nota es un 8, 2 puntos más que la serie de Los Anillos de Poder, y no le doy más quizá porque todavía con los personajes principales, como ya he dicho, no he empatizado tanto como lo pude hacer con esa Cersei, con ese Jon Snow, o desde luego con Tyrion, como sí lo hice. Y ojo, que a lo mejor sí llego en temporadas posteriores a ese nivel de empatía, pero tendrá que esperar. Así que de momento este notable alto me parece la nota más ajustada para la serie de La Casa del Dragón. Esta es mi opinión y estas son mis notas. Ahora dime y ponme en los comentarios qué nota le pondrías tú a cada una de estas series. ¡Hasta pronto!